Cuando el hombre natural no es confrontado por el pecado, reacciona de una forma más o menos así. Y ese mismo ser humano natural depravado, cuando es confrontado por el pecado, reacciona de una forma así. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a seguir con el estudio sobre la depravación total y hoy en la segunda parte vamos a ver cuáles son los afectos espirituales del hombre, lo que el ser humano ama. Los afectos del hombre se manifiestan en lo que aman y lo que aborrecen, lo que le entusiasma y lo que le aburre, en lo que lo motiva y en lo que le quita la motivación. Por naturaleza, el hombre siente antipatía hacia las cosas de Dios, hacia su palabra, hacia su luz y hacia Cristo. El Evangelio de Juan destaca la antipatía del hombre hacia Dios en el capítulo 1, cuando escribe: la palabra, la vida, la luz, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto resume la actitud de los judíos a lo largo de este Evangelio. A pesar de su posición privilegiada como descendientes carnales de Abraham y de ser poseedores de la palabra de Dios en las Escrituras, cuando Jesús apareció históricamente entre ellos lo rechazaron. Debido a la condición del hombre como un obrador de maldad, ese no es meramente indiferente a la luz, sino que aparte de eso no se acerca y la aborrece. Ahora en cristiano, doctor. En otras palabras, le da repugnancia. ¿Por qué lo dice tan brusco? Porque la luz expone sus acciones impías. Así es como normalmente el hombre permanece en tinieblas. Y así es cuando viene Cristo y expone con su luz su pecado. Sin embargo, nosotros en nuestra naturaleza no queremos que nadie vea lo que hacemos en secreto. Eso es lo que llamamos una repugnancia total por la vida verdadera. Cuando el hombre es presionado por asuntos espirituales, deshonra a Dios. La antipatía espiritual del hombre hacia Dios manifiesta su anhelo y plan de dar muerte a Cristo, como lo vemos en el capítulo 7, 8, 10, 11 y 12 del Evangelio de Juan. Pero esa palabra repugnancia se escucha demasiado fea, ¿no? Es como demasiado ofensiva, entonces digámoslo de una forma más bien positiva. En vez de decir que el hombre tiene repugnancia hacia Dios, digamos que el hombre tiene un afecto y un amor natural hacia las cosas malas. El hombre tiene una atracción natural por hacer el mal y también tiene una atracción natural por adherirse a él y ama las tinieblas. La oscuridad es el ambiente en el cual vive, se mueve y tiene su ser. En la oscuridad el hombre es totalmente pleno. En la oscuridad el hombre se enorgullece de su pecado y lo celebra todo el mes de junio. Porque el gobernante de este siglo es su padre. La voluntad y el ejemplo de este dominan su vida. Por eso es un mentiroso y un homicida. Lo que gobierna la vida de un hombre natural no es la voluntad de Dios, ni mucho menos su aprobación, sino el aplauso de sus compañeros esclavos del pecado y también de Satanás. Cuando el hombre natural no es confrontado por el pecado, reacciona de una forma más o menos así. Y ese mismo ser humano natural depravado, cuando es confrontado por el pecado, reacciona de una forma así. Bueno, como estamos hablando sobre los afectos espirituales del hombre, es necesario que hablemos acerca de sus adicciones. Jesús enseñó que el hombre es adicto o está esclavizado de tres formas. En primer lugar, está esclavizado al pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La práctica del pecado es la evidencia de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, esta adicción al pecado es una evidencia de la esclavitud a Satanás. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el cual no era Abraham, como ellos suponían, sino el diablo. Eso sucede hoy en día también. Hay personas que para minimizar su pecado dicen que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En tercer lugar, Jesús enseñó que el hombre es adicto a sí mismo. Debido al dominio del pecado y a Satanás, se engaña pensando que está salvando su vida, cuando en realidad la está perdiendo. ¿Has visto cómo personas fabrican sus propias religiones? Hacen sus propias estatuas, hacen largos ayunos y caminatas, diezman y pactan,
porque piensan que de esta forma están agradando y se están ganando el favor de Dios. Sin embargo, lo que están haciendo es acumulando más y más ira para el día de la ira. Judas Iscariote es el ejemplo de la adicción y el amor hacia uno mismo. Qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero. Su amor por su propia vida y su anhelo de tener bienes materiales era su Dios. Y esto fue lo que lo impulsó a traicionar a Jesús. Se convirtió en el instrumento de Satanás y llevó a las autoridades a arrestar a Jesús. Hoy en día sucede algo muy similar. Todo aquel que es reprendido por su pecado a través de la Biblia o a través de un sermón, inmediatamente debe hacer algo con tal de callar esa voz que está reprendiendo su pecado. De Judas Iscariote aprendemos que la persona que tiene a sí mismo como Dios y sirve a sus propios intereses, tiene un Dios de lo más terrible. Un Dios que lo va a destruir y lo va a consumir completamente. A pesar de que el hombre sirve a sus propios intereses y de que no está para nada interesado en escuchar a Dios, sí está muy interesado en encontrar su favor. Y por lo tanto necesita tomar decisiones espirituales. Y de eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda compartirlo, recuerda también leer la Biblia, comparar lo que decimos con lo que dicen otros autores y además darle like si te gustó y darle dislike si no te gustó. Nos vemos la próxima semana y bendiciones.